Bienvenidos a canal El lado B de las cosas presenta especial de Día de Muertos parte 2. Bueno, pues en esta historia que también nos compartieron de forma anónima, nos quieren hacer una recomendación de ser posible. No salgan a pedir dulces, no coman dulces de extraños, de preferencia jamás coman nada que les dé ningún extraño, porque hay gente que tiene intenciones realmente malvadas. Esta historia titularemos como Mi tía Eugenia. Bueno, pues esta es una historia familiar que tiene ya varios años que ocurrió, pero que quiero compartirla para que la gente se dé cuenta de que detrás de las intenciones de las personas se esconden cosas bastante siniestras. Bueno, pues tenía una tía que le diremos Eugenia. Era la más grande y la única de mi familia, de mi mamá, ya que los demás son tíos. Y bueno, pues ella era una persona extraordinariamente católica, siempre estaba en la iglesia, en misa, colaborando. Pero tenía un detalle que a mí, a mis hermanos y a mis primos no nos agradaba, porque ella de verdad que detestaba a los niños. En las reuniones familiares todos vivíamos pues en las mismas calles de la misma colonia, todos mis primos, mis tíos, todos habían pues vivido en una zona cercana, convivíamos mucho. Y bueno, hacíamos reuniones, obviamente cuando era algún cumpleaños, Navidad, cosas así. Y mi tía Eugenia siempre se estaba quejando de los niños, que si hacíamos ruido, que si ensuciábamos, que si no la dejábamos pasar. Luego inventaba que le habíamos roto alguna planta. Ella ya se había casado, tenía un esposo, su esposo era muy amable. Ella nunca quiso tener hijos, a pesar de que su esposo siempre decía que quería un niño. De hecho, su esposo era más accesible con nosotros, con los sobrinos. A veces nos compraba que una pelota, o nos compraba pues alguna figurita de un luchador que él se encontraba. Le gustaba hasta pasar tiempo con nosotros, se salía a echar cascaritas ante la mirada de enojo de mi tía Eugenia. Siempre le decía: ¿qué andas haciendo con esos escuincles? Y cosas así. La verdad es que solamente mi mamá soportaba a mi tía, porque mi tía pues la había cuidado cuando era más chiquita, le tenía mucho aprecio, pero mis otros tíos ninguno lo quería. La familia de mi papá tampoco, siempre le decían que era bruja, aunque insisto, ella era súper religiosa. Me acuerdo cuando murió mi tío, fue algo muy triste, la verdad, porque sí lo apreciábamos, tenía sus detalles. Mi tío se había hecho de varias propiedades, que todo se lo heredó mi tía porque pues nunca tuvieron hijos. La familia de mi tío vino acuerdo al funeral y ellos acusaron a mi tía de haberle hecho algo. Se gritonearon, no recuerdo bien a detalle porque yo era chico. Y bueno, pues mi tía de por sí odiaba a los niños, pues se volvió peor, al grado de decir que en las fiestas de Navidad no deberían dejar entrar a los niños, que nos tuvieran encerrados en una recámara, cosas así. Ya nadie le hacía mucho caso más que mi mamá. Mi mamá decía que era una buena persona, pero que le había tocado según sufrir mucho porque había perdido a su esposo, no había tenido hijos, aunque insisto, ella decía que no quería tener hijos y que odiaba a los niños todo el tiempo. Incluso en más de una ocasión nos arendió y nos jaloneó, lo que provocó que mis otros tíos le dejaran de hablar, demás. Después mi tía se fue, tenía mi tío unas propiedades en la capital y se fue. Y es que para arreglar unos asuntos, casi un año que no la veíamos. La verdad nadie la extrañaba porque sí era bastante insoportable. Según ella, muy católica, y a todos nos decía que nos íbamos a ir al infierno, que, que teníamos que ir a hacer confesiones y demás. Bueno, pues un año después regresó.
Estamos hablando de por allá el 29 de octubre regresó a su casa. Todo ese tiempo se la había encargado a mi mamá. Y bueno, pues su casa era bastante tétrica, déjenme decirles, por cierto, porque mamá iba a hacerle la limpieza 2 veces al mes o cada semana, algo así, cuando no estaba ocupada, y tenía muchas imágenes de pues religiosas, pero a mí me daban como mala espina, no me gustaba ir, y de hecho a mi papá tampoco le gustaba, a mi otra abuela tampoco le gustaba que nos dejaran ir ahí. Entonces, bueno, había una parte, unos cuartos que mi tía mantenía cerrados, donde decía que tenía los recuerdos de mi tío y donde no le gustaba que se limpiara nada. En fin, total que les digo que ella regresó y ese día saludó a mi mamá, venía muy contenta, muy diferente a como era ella, y traía muchas cajas. Nos dijo que si le ayudábamos a bajarlas nos iba a dar un dinero, pero la verdad ni mi hermano ni yo quisimos ayudarla, porque le digo que nos acordábamos de que ella luego nos gritaba, nos jalaba, y le dijimos a mi papá que si nos podíamos ir a jugar con otros primos que vivían enfrente, y nos dijo sí, porque a mi papá tampoco le caía bien. Total que mi mamá y mi papá mejor le ayudaron, y eran puras bolsas de dulces, cajas de dulces. Mi tía Eugenia le dijo a mi mamá que había recibido un dinero, suponemos de la herencia que estaba esperando, y que se lo había prometido, que había hecho una manda, que si recibiese dinero le iba a dar dulces a los niños. Entonces mi mamá dijo, ay, qué bueno, que no sé qué, y mi papá como que no le dio buena espina. Y yo me acuerdo que mi mamá siempre estaba diciendo, ya ven, la gente puede cambiar, ella es buena persona, nada más que ha sufrido mucho. Y mi papá dijo, pues mi mamá dice que es bruja. Y está muy raro eso de los dulces. Total que mi tía empezó a hacer unos como aguinaldos, a meter muchos dulces en bolsitas, y mi mamá le fue a ayudar. Preparó una bolsa grande de dulces y nos los dio especialmente a mi hermano y a mí. Cuando mi papá los vio, les dijo, les voy a dar tanto dinero si me los dan. Y nosotros pues nos convenía más el dinero, la verdad. Le dijimos sí, y se los vendimos a mi papá. Pues después mi papá nos llevó con mi abuelita paterna y me le dijo, mira lo que andan haciendo, ya llegó. Y dice, ay, esa bruja, que no sé, que ya no escuchamos más. Total que mi abuelita se enojó mucho de que esta señora fuera, de que mi tía fuera a repartir dulces. Mi papá le dijo que ni se le ocurriera a mi mamá entregar dulces con ella porque le fueran a hacer daño a los niños, que eso estaba muy raro. Pero mi mamá estaba contenta de estar con su única hermana y decía que esas cosas de la brujería eran tonterías, que eso no existía, que nada más estaban inventando cosas porque les caía mal o algo así, no sé. Bueno, el caso es que ya era el día 30 y mi mamá compró más bolsas y unos listoncitos para ayudarla. Y me llevó, nos pusimos a cortar los listoncitos en la casa y me dijo, ve a llevarle estos listones que ya están cortados a tu tía. Cuando mi papá, que iba yo a ir solo, le dijo, no, yo lo acompaño. Pues nos metimos y hagan de cuenta que la casa de mi tía estaba pues en la misma calle, nada más había que caminar 2 pasitos. Pero a mi papá no le gustaba que conviviéramos con ella. La puerta de la reja pues estaba abierta, entonces nos pasamos porque le estuvimos tocando. Para eso ya eran como las 8 de la noche. Todavía no era Día de Muertos ni nada. Y la casa de mi tía era bastante grande. Adelante estaba como un pequeño jardincito. Luego estaba la casa y luego atrás había como otro jardincito. Entonces le tocamos y pudimos ver, no nos abrían, nos asomamos a la ventana ya nada más para dejarle la bolsa en la puerta. Y pudimos ver cómo tenían las cajas de los dulces y luego unas veladoras. Y mi tía estaba rezando una cosa rara que no era ni el Padre Nuestro ni nada. Y tenía unas esculturas que no eran ni de la Virgen ni de nada. La verdad parecían como demonios.
Mi papá lo vio y se asustó y me jaló. Nos fuimos a casa de mi abuela y le dijo, algo está haciendo, no sé qué, esta señora. Me dijo que me quedara ahí, fue por mi hermano y se lo llevó también con mi abuelita. Y dice, no, dice, que yo creo que le vas a echar algo a los dulces, no sé qué. Le dijeron a mi mamá, pero mi mamá no creyó en esas cosas. Bueno, total que mi abuelita fue a buscar a otras señoras de la colonia y el mero 31 en la mañana le fueron a tocar. Se armaron de pleito, despelucaron a mi tía, le dijeron que por ningún motivo iba a entregar esos dulces, que mejor se fuera. Pero eran muchas señoras de la colonia y total que no sé qué hablaron, nomás mi mamá trató de ayudar a mi tía, le dijeron, no, usted no se meta porque si no van a pensar que usted es igual, y mi mamá pues ni al caso. Total que la tía muy enojada agarró sus cosas y se fue. Ya no la volvimos a ver, fue la última vez que la vimos. Pasó un año, le mandaba dinero a mi mamá para que le limpiara la casa, pero mi papá le decía, no le recibas dinero y ya mejor no vayas. Total que le prohibió ir y mejor contrataron a otra persona que le limpiaba la casa. Pasaron varios años, 4 o 5, ya no venía ni para Navidad, ni venía para nada, porque tampoco mis tíos la querían. Pues pasaron años y años, la casa abandonada, nada más la abría mi mamá para orear y demás, pero les digo que había unos cuartos que no se podían abrir, que porque tenían hasta candado. Bueno, pues un día le hablaron a mi mamá, una amiga de mi tía, para decirle que ya había fallecido. Fueron a la capital, le hicieron su velorio y todo. Dicen que pues ahí tenían los papeles, tuvieron que entrar. La amiga esta, que en realidad también era su vecina, le entregó las llaves y todo para poder hacer los trámites funerarios y todo. Mamá estaba muy triste, fue con mi papá. Mi mamá estaba muy enojada todavía con mi papá por lo que había pasado con su hermana y demás. Ella nunca creyó que eso que decían las vecinas ni nada. Bueno, pues dice que cuando entraron a la casa de mi tía, allá en la capital, pues encontraron toda la casa llena de esculturas como de demonios, veladoras, y pues sacaron los papeles y cerraron la puerta. Después de eso le habían dejado, mi tía le dejó las cosas a mi mamá, le heredó esa casa y la que estaba cerca de nosotros. Cuando mi papá fue a ver la otra, pues también dice que en los cuartos donde supuestamente estaban las cosas de mi tío, el que había fallecido, pues resultó que también tenía altares allá, demonios. Mandaron limpiar esas casas y las vendieron. Pues siempre no se supo qué pasó o en qué momento se metió eso a la brujería o si siempre lo practicó, pero lo que sí es que mi abuelita decía que esos dulces que mi tía Eugenia iba a entregar, pues estaban, pues algo les había echado, estaban como que se los habían bendecido por el diablo o algo así, o sea que ya venían con una energía negativa. Bueno, pues hasta aquí esta historia. Tengan cuidado, de preferencia no entregar, más bien no recibir dulces extraños por seguridad. Este canal les presenta historias alternativas, no olviden suscribirse y ayudarme a compartir.